Ahí está, ¿no? Bueno, buenas tardes, un gusto estar aquí. Acabamos de conectar Facebook y el Instagram. Esperamos que nos estén escuchando bien, la transmisión salga. Como ustedes se imaginarán, esto no es sencillo, tenemos que combinar dos formas de transmitir. Y bueno, yo estoy acá en mi casa y la verdad que es todo un esfuerzo y una novedad. Así que bueno, ahí me dicen que sí, que se está escuchando bien, en buena hora. Que esperemos un minutito. ¿Sí? Se oye muy bien. Bueno, me alegro que se oiga muy bien. Porque la idea de hoy es tener un conversatorio con quienes estén interesados, con quienes se vayan acercando a este encuentro. Si bien lo publicitaron un poco como una conferencia, me parece que más que una conferencia lo que vamos a armar es un conversatorio para ir viendo algunos temas que en este momento están cobrando suma importancia. Ya les diría que como para ir empezando, y ya he hecho el saludo, voy a hacer un agradecimiento. Un agradecimiento al periódico El Cisne, en la figura de Ricardo Unamuno, que fue quien me convocó, me llamó y un poco es el alma mater de este encuentro. Y también a Sofía, porque Sofía se encargó de toda la conectividad y de que en realidad podamos estar hoy saliendo por estas dos modalidades, que no es sencillo, así que va mi agradecimiento para ustedes dos. Y vamos a hacer un saludo muy especial a todos los psicopedagogos y psicopedagogas que hoy celebran su día de tan noble profesión, y a todos los profesores que tanto han hecho durante este periodo y que también se celebra hoy el Día de los Profesores. Así que a todos un saludo especial y bueno, que tengan muchas felicidades y muchas felicitaciones por todo lo que están haciendo y por cómo se han puesto al hombro esta realidad que es tan particular. Bueno, les comento que cuando armamos un poco esto con Ricardo, pensamos dos líneas de trabajo o dos posibilidades temáticas. Una era pensar el encuentro desde la presentación del libro Aulas Inclusivas, que es un libro que a mí me sorprende con su edición simultáneo a la pandemia. Y por otro lado, el otro tema posible era hablar de esta nueva normalidad, ¿no? A raíz del artículo que salió este mes en el periódico. Y bueno, cuando nos pusimos a conversar, sobre todo desde Ricardo, surge la idea de combinar los dos temas y de ver cómo los podíamos ir aunando. Así que vamos a estar en este entre, en el entre las aulas inclusivas, en el entre la pandemia y en el entre esta nueva normalidad, que se las dejo así entre paréntesis, porque es un nombre que nosotros recibimos ya armado. No es un nombre que represente totalmente lo que está sucediendo en las escuelas, me parece, o lo que va a suceder. Por otro lado, el momento me parece que vale revisar estos 6 meses transitados, no estamos al comienzo de esta situación, no estamos en marzo, ni en mayo, ni en junio, estamos promediando septiembre, tenemos ya 6 meses, sabemos que están en algunos sitios de nuestro país y en otros lugares ya regresando algunos chicos a las aulas, se está hablando de este regreso gradual y progresivo, en buena hora en aquellos lugares que esto se ha podido realmente concretar. Y hoy vamos a hablar en el mientras tanto, en el entre del mientras tanto de esta situación. La pandemia ha sido un hecho extraordinario, imprevisto,
sin precedentes, para el que creo que ninguno de nosotros estábamos preparados. Sin embargo, salimos a enfrentar esto en un escenario muy complejo, del que hoy a 6 meses podemos dar cuenta. Podemos dar cuenta de muchas cuestiones. Una de ellas es de todo lo que la pandemia sustrajo, ¿no? Sustrajo las aulas físicas, digamos, las aulas con paredes, con pizarrones, los recreos, quizás en algunos espacios. Esto que se dijo, bueno, sustrajo la presencialidad. Y acá yo creo que tenemos que hablar de cierta presencialidad, porque abrió la puerta a otro tipo de presencialidad, que es esta presencialidad que se ha dado llegando a dónde, llegando a los hogares. La escuela llegó de alguna manera muy presente, pero de una manera innovadora. Entonces acá nosotros decimos que si bien sustrajo las rutinas, los hábitos, los encuentros que tienen que ver en la escuela, otra cuestión muy importante que se llevó fue a los pares. Los pares, en tanto, quienes provocan aprendizaje, ¿no? Los pares son todos aquellos con quienes aprendemos, con quienes nos situamos para ser un poco teórica, en la zona de desarrollo próximo, y esta situación de trasladar la escuela de alguna manera a los hogares, lo que hizo fue que se nos ha sustraído lo inquietante del par, lo provocador del par, esa situación tan rica que se da de estar con y de aprender con. Entonces también hoy nos estamos planteando esto, cómo encontrar formas de estar con el otro a través de esta nueva modalidad. En este contrato inédito que se ha dado entre la escuela y entre el hogar y quienes están en el hogar, quienes pueden acompañar, sabemos que hay chicos que están muy acompañados, otros que no están tanto y algunos que no han podido estar acompañados. Esta es la realidad que ellos tienen, y ahí ha salido la escuela a ver cómo podía estar, ¿no? En este contrato que yo les decía tan particular, tan inédito, se ha ido dando en el 1 al 1, y me parece que esto es muy interesante, el 1 al 1. Y hoy, a 6 meses, podemos decir que tenemos la certeza, pero una certeza que se puede afirmar, que el docente es una figura insustituible, ¿no? Es quien sostiene el acto pedagógico, ese acto pedagógico tan ético, tan fuerte, que se sostiene desde la amorosidad, desde una rigurosidad pedagógica y desde una postura ética. Bien, ese docente, ese maestro, es insustituible. Por otro lado, nos dice que la presencialidad es irreemplazable, ¿no? Esto es otra forma de estar. Hay un distanciamiento social en el que estamos todos, o la mayoría, hoy situados, y también podemos decir que este distanciamiento social ha demostrado que no es la ausencia del otro. En buena hora, la presencia del otro, para sostener estos lugares. También algo que nos ha ido dejando esta pandemia en estos 6 meses es una cuestión vinculada a la conectividad, ¿no? La conectividad ha sido una barrera, que creo que uno dice la conectividad y dice muchas otras cosas más, no es solo la conectividad. La podemos ubicar hoy como una barrera, inevitablemente la pienso como un derecho, entonces creo que esto nos hace resituar la situación. No es solo tener internet o solo tener computadora, la conectividad es mucho más. Y aún así sabemos que la conectividad no es garantía de aprendizaje, por eso lo insustituible de la figura del docente. En estos meses quedaron al descubierto deudas históricas del sistema educativo, ¿no? Quedaron al descubierto las grandes desigualdades preexistentes, innegables, que deben ser debidamente consideradas para no profundizarlas y para no agudizar la inequidad que se pudo detectar en forma muy palpable, ¿no? Entonces hoy esta situación nos convoca a pensar
aulas inclusivas, decíamos, ¿no? Propuestas inclusivas, propuestas que no nos dejen a ningún chico por fuera de la escuela, de esta escuela que hoy estamos construyendo con el esfuerzo tan grande de todos los docentes. Y esta escuela, inevitablemente, nos hace pensar que si nosotros queremos y dar respuesta a todos y a cada uno, tenemos que repensar la idea de diversidad, y cuando decimos repensar la idea de diversidad, hablamos de un aula que dé lugar a todos, una propuesta curricular que aloje a todos. Y en esta propuesta curricular hay que armar proyectos conjuntos y estamos hablando de alumnos, también lo voy a poner entre paréntesis, hay todo un campo semántico que me parece que tenemos que ir revisando, alumnos con discapacidad, que me interesaría más que dijéramos alumnos con diversidad funcional. Me parece que es más adecuado. Pero como nosotros hoy estamos en un paradigma en tránsito, ambas expresiones se superponen, prevalecen, aparecen. Bueno, entonces en estos proyectos conjuntos de construcción de propuestas abiertas, se encuentra, por supuesto, la modalidad común y la modalidad especial, armando en forma conjunta esto, más los equipos de apoyo y los profesionales de apoyo y todos quienes trabajan en aras de garantizar el derecho a una educación de todos los alumnos con discapacidad. Me llamó mucho la atención en el transcurso de marzo, del comienzo de abril, las preguntas que surgieron en los docentes. La mayoría de las preguntas a mí me resituaron en el momento en donde estábamos parados. Creo que hubo una mirada crítica, que hubo cuestionamientos muy válidos, que estaban en consonancia con este paradigma en tránsito donde estamos ubicados en este momento, ¿no? ¿En qué momento estaba el sistema cuando la pandemia lo sacudió? Sería la pregunta, ¿no? Y esta pregunta se traslada en el docente. ¿Estaba en el paradigma de la integración o estaba en el paradigma de la inclusión? Muy interesante esta forma de escuchar al docente. Fíjense que cuando nosotros hablamos del paradigma de la integración, muchas veces decimos el docente que planteaba, no puedo, no sé, no estudié, no estoy preparado para esto, no me corresponde, no es a lo que estoy acostumbrado. Bien, cuando el docente nos planteaba esto, era un docente que estaba consolidado en la escuela tradicional y la escuela integradora venía a provocarlo, a proponerle una nueva modalidad de trabajo. Entonces, esas fueron las preguntas de un momento que fue el momento de la integración, un momento que es una bisagra en el avance de las modificaciones que se dieron sobre la escuela tradicional. Pero fíjense que no fueron estas las preguntas que aparecieron. Y el docente conmovido por la pandemia no retornó a esas preguntas del paradigma integrador, sino que se sigue sosteniendo en las preguntas del paradigma inclusivo. Me pareció muy valioso esto, muy valioso. Fíjense que casualmente abro el libro hablando de estas preguntas, un libro que se edita con la pandemia, ¿no? O sea, retorno a esto para poder pensar cómo ir trabajando dentro de las escuelas en este momento. Entonces, cuando hablamos de paradigma, y estamos en un movimiento pendular. ¿En un movimiento pendular de qué? En un movimiento pendular que va del paradigma de la integración al paradigma de la inclusión. Un nuevo escenario donde hay dos modalidades que se van encontrando. En el caso que hoy a nosotros nos convoca es pensar los alumnos con discapacidad en la escuela común. Pero el paradigma inclusivo es mucho más que eso, es dar respuesta a todos los alumnos. Entonces, en este momento, el paradigma integrador nos hablaba de necesidades educativas especiales, de una mirada en el sujeto, de un currículum común que se empezaba a plantear de adecuaciones curriculares. Dentro del campo semántico conceptual de la escuela integradora está
las adecuaciones curriculares y las maestras integradoras. O como se vayan llamando, sabemos que han tenido, según el momento y el lugar, distintos nombres, ¿no? Pero estamos en un momento superador, les decía yo, donde aparece realmente un horizonte que nos reubica. Y en ese horizonte del siglo XXI aparece esta escuela inclusiva. La escuela integradora sostenida por la Ley Federal de Educación y con todo, yo vuelvo a decir, ¿no? Chapó a la escuela integradora. En su momento, lo que hizo. Hoy pensemos en acercarnos a este nuevo paradigma del derecho y de la escuela inclusiva. Y entonces acá nos paramos en el modelo social de la discapacidad, pensamos los chicos juntos sin distinción en un aula, recibiendo la educación adecuada en el aula, en la escuela, donde estén. Hoy están en casa. Ya vamos a llegar a esa cuestión, ¿no? Entonces, en este paradigma inclusivo, el eje de la inclusión pasa por correr la mirada puesta en el sujeto, que fue lo que sostuvo el paradigma integrador, y por el contexto. Ponerla en el contexto, hacer un avance y, de ser posible, entender que nosotros nos estamos ubicando en el paradigma de la diversidad y en el paradigma del derecho. Y acá entonces cobra mucha fuerza esto que yo les decía de la palabra diversidad. Fíjense que varias veces y en varios momentos yo lo dije, porque acá el docente, la pregunta fundamental que nos hace llegar en este momento, superadora del no sé, no puedo, es hoy, ¿cómo hago? ¿Cómo me paro? ¿Cómo llego? ¿Cómo me contacto? ¿Cómo genero accesibilidad? Esto es haber vencido la resistencia a la diversidad en el aula. Algunos me dicen que yo tengo una mirada muy esperanzadora. Yo creo que vamos caminando. Soy una persona que está acostumbrada a ver esas señales del vaso lleno más que el vaso vacío y analizar la parte vacía para trabajar en función de lo que estamos construyendo. Pero esto de escuchar las preguntas del cómo, me parece que nos sitúan en esto que yo les decía del paradigma en tránsito y además hace pensar que la escuela es para todos. Para todos. Entonces, acá, para todos es hablar de diversidad. Y cuando hablamos de diversidad como valor humano, ¿sí? Y de diversidad como valor educativo. Entonces acá ya no estamos anclados en necesidades educativas especiales, como les decía recién, sino que estamos en necesidades educativas de cada uno de nuestros alumnos y de todos en tanto grupo. Entonces, diversidad no es déficit, diversidad no es diferente en relación a la media que tengo en el grupo. Diversidad es el derecho a ser como soy y a recibir una educación en consonancia con este derecho. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de escuelas inclusivas, hablamos de diversidad étnica, diversidad lingüística, diversidad poblacional, subjetiva, familiar, las nuevas constelaciones familiares, diversidad religiosa. Esto no es visto como un déficit, sino como un valor. Esto es lo que trae cada alumno al aula para trabajar dentro de una zona de desarrollo próximo compartida y construir entre todos un saber que tendrá que ver con un atravesamiento cultural, con una propuesta curricular, pero que no todos van a armar y a construir el mismo saber. Un mismo contenido tomado por cada uno y desplegado por cada uno de los alumnos. Entonces, en esta lista, les diría, que yo fui enunciando de diversidad, miren qué interesante, ¿no? Todo lo que aparece. Diversidad étnica, lingüística, poblacional, subjetiva, familiar, religiosa, sociocultural. Y de pronto aparece una que es una diversidad, se la menciona como discapacidad, trastorno del aprendizaje, trastorno motor, trastorno del lenguaje, trastorno sensorial, discapacidad. Ahí es como que el paradigma hace ¡ting! Y retrocede. Retrocede y nos tenemos que permitir que retroceda porque estamos en tránsito, vamos y venimos. La cuestión es que lo podamos reconocer
y podamos operar en consecuencia. Entonces, acá lo que aparece es bien del paradigma integrador, ¿no? Y tenemos que avanzar hacia la Ley de Educación Nacional, que plantea escuelas inclusivas, a respetar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y pensar un poquito más allá que de la discapacidad y pensar en el sujeto. Y entonces acá nosotros nos vamos a acercar a este paradigma del que yo les hablaba recién, que es el paradigma social, desde la perspectiva de los derechos humanos, donde el eje troncal de pensar las aulas inclusivas es la dignidad. Entonces tenemos que hablar de diversidad funcional. Venimos hablando de diversidades, esto es diversidad funcional, desde la perspectiva de la dignidad. Acá surge una fuerte interacción entre el sujeto y el contexto y empezamos a pensar que lo discapacitante es el contexto. Miren lo que es correr la mirada, ¿no? ¿Qué está operando en un contexto que hace que este alumno no tenga satisfechas sus necesidades educativas? Este es el eje y la perspectiva desde donde vamos a tratar de ir analizando estas cuestiones del aula inclusiva con alumnos con discapacidad. Bueno, en este sentido creo que la discapacidad interpela fuertemente a la escuela común, a la escuela tradicional, a la escuela que conserva ciertas características de la escuela tradicional, homogeneizadora, heteropatriarcal, que responde al mandato homogeneizador del hombre racional de la modernidad. La discapacidad a esto lo pone en jaque, le dice, yo soy un alumno que deben garantizarme un derecho y desde la escuela, si uno piensa la escuela tradicional, deja por fuera a este alumno. Porque este alumno lo que hace es plantearle un desafío teórico muy fuerte acerca del sustrato básico desde el que se concibe al otro. Se lo concibe desde el déficit, desde la discapacidad. Entonces ahí tenemos la mirada de la rehabilitación, la mirada de la normalidad, la mirada del déficit, ¿no? Decíamos. Y acá creo que nosotros tenemos que reconocer el gran cambio que ha hecho también en relación a esto la educación especial, ¿no? Porque la educación especial en cada momento de los paradigmas dio lo mejor y pensó lo mejor para sus alumnos. Y hoy los está pensando sujetos de derecho, sujetos del aprendizaje, y el pensar estos alumnos sujetos de deseo también marca un nuevo paradigma en relación al paradigma de la integración. Entonces, acá la ideología homogeneizadora se cae sola. Cuando estamos pensando desde este paradigma, se cae sola. Se cae el formato único, el currículum cerrado, la idea de nivelar, la idea de como si los chicos fueran vasos comunicantes, ¿no? Que llegamos, que no llegamos, se cae la idea de la evaluación, y muchas cuestiones que me parece que deben ser revisadas desde estos resabios que aparecen, ¿no? Que son la anualización, la gradualización y la simultaneidad. Fíjense que la escuela tradicional tiene 3 cuestiones troncales que yo acabo de mencionar y que desconocen las variables de la diversidad. ¿Qué piensa? Piensa, los alumnos deben aprender todos en el mismo momento, simultáneamente, lo mismo con los mismos métodos, los mismos recursos, en un mismo tiempo, de una misma manera, prácticamente sin interactuar, sin que aparezca la dialéctica constructivista bajo ningún aspecto, aparece uno atrás del otro, tiki tiki, no hay interacción, no hay zona de desarrollo, no hay subjetividad, no está el otro que me conmueve. Esto es la simultaneidad. La gradualidad y la anualización. La anualización es la idea de 9 meses para transitar la educación de cada grado, los contenidos curriculares y el aprendizaje de cada grado. Esto es bien de la escuela tradicional. De marzo a noviembre, 9 meses. Yo a veces digo, es un embarazo pedagógico. En esos 9 meses hay que parir regla de 3 simple. 9 meses para parir la lectura, la escritura. Esa mirada
es una mirada que lo único que hace es generar mayor exclusión. Entonces, acá nos estamos planteando cómo la escuela tradicional se ve interpelada por un alumno con diversidad funcional. Se ve interpelada y en el mejor de los casos puede empezar a trabajar. Me parece que el trabajo profundo que hay que hacer es al interior de las instituciones para que las instituciones puedan dar respuesta a las necesidades de los alumnos, de todos los alumnos, de todos. Y ahí cuando decimos todos, ya está incluido el alumno con discapacidad, por favor, ni lo tendríamos que mencionar, ¿no? Esta escuela inclusiva que corre la mirada y que se ubica en el contexto, que pone en las necesidades educativas y que piensa en clave de accesibilidad. Esta es una de las palabras que me parece que tenemos que traer, la tenemos que poner y repensar. Pensar en clave de accesibilidad. Que todos nuestros alumnos accedan a este contenido que vamos a desarrollar. Bien. Accesibilidad, que no es otra cosa que el grado en que cada uno puede acceder a un bien, a un servicio, independientemente de lo que nosotros pensamos como capacidad, es su derecho. No tiene que ver con su capacidad, tiene que ver con su derecho. Entonces, acá aparecen las barreras. Si yo corrí la mirada al contexto, ¿por qué no aprende este alumno? Porque en el contexto hay barreras, porque la manera en que estoy enseñando puede ser una barrera. Entonces tengo que pensar en enseñar de otra manera. Ahora vamos a ir llegando a esta cuestión, ¿no? Entonces, las barreras que deben ser consideradas desde las configuraciones de apoyo, desde dispositivos que permitan de alguna manera llegar y que garanticen que todos los alumnos encuentren los apoyos necesarios y que todos tengan derecho y posibilidades de efectivizar la participación en el aprendizaje. Estas barreras son barreras discapacitantes. Ahí es donde uno hace, yo les diría, una síntesis mayorante, pensando piagetianamente, ¿no? Porque cuando uno puede ubicar las barreras y piensa en configuraciones de apoyo, piensa en recursos, piensa en dispositivos, piensa en el trabajo mancomunado, con el acompañante, con la modalidad especial, con los equipos, con el docente, y deja de hablar de maestra integradora y pasa a hablar de pareja pedagógica. Pareja pedagógica con la que se armarán ajustes razonables si es necesario, porque muchas veces cuando ya hay un dispositivo lo suficientemente amplio y flexible, ni es necesario hacer ni adecuaciones, ni ajustes, porque el trabajo sobre la barrera ya abrió la puerta, como decíamos hoy, ¿no? Entonces, para trabajar en esto, inevitablemente nos tenemos que ir a trabajar desde la diversificación curricular, donde se benefician todos, y también tendríamos que dejar de pensar, acá viene otra cuestión, en problemas de aprendizaje y pensar en problemas de enseñanza. Miren, yo hoy no voy a hablar de los chicos, voy a hablar de los adultos, porque me parece que somos nosotros quienes somos los garantes de que el aula privilegie la heterogeneidad y el intercambio sobre la homogeneidad, y que privilegie, saliendo de la gradualidad y la anualidad, trayectorias múltiples y diversas. No hablamos de edad, no hablamos de sobredad, no hablamos de repitencia. Cada niño tiene su edad de aprender diversas cuestiones. Por eso hablamos de trayectorias múltiples y diversas. Y por eso hablamos de aprendizajes interaccionistas, colaborativos y de problemas de enseñanza. ¿Qué tema hablar de problemas de enseñanza, no? Fíjense que cuando uno se ubica en este lugar, supera la idea que teníamos de sigo planificando para 30 chicos y hago 3 con adecuaciones curriculares, digamos. Sigo con la lógica de la homogeneidad y hago algunos movimientos, que vuelvo a decir, fue todo un momento. Hoy estamos pensando, a ver si podemos pensar con la lógica de la diversidad, lógica de la diversidad, que incluya a todos. Entonces, acá, para pensar en la lógica de la diversidad, más que en adecuaciones curriculares, vamos a pensar en diversificación curricular. La diversificación curricular no es
otra cosa que la propuesta curricular de ofrecerle al grupo clase, en este caso a cada uno de nuestros alumnos que está en su casa, una cantidad lo más amplia posible de propuestas, recursos, ayudas, estrategias que superen la modalidad única. Superamos la modalidad única para que cada alumno pueda construir en su hogar el aprendizaje acorde a sus necesidades educativas, no especiales. Vamos a empezar a hablar en este paradigma. Hablamos de este paradigma, hablamos de flexibilidad curricular. Cuando hablamos de flexibilidad curricular, inevitablemente hablamos de cada uno con su derecho y con su momento. Mire, a veces doy un ejemplo que es muy sencillo, que es, si vamos a salir con los chicos de 4º grado, ¿a ustedes se les ocurre llevar a los 30 chicos con 30 camisetas talle 9 porque la edad promedio es talle 9? No, porque tenemos uno que es muy alto y le va a quedar cortita, tenemos uno que es gordito y le va a quedar apretada, tenemos uno que es chiquitito y entonces va a quedar de camisola. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que el espectro de la talla de los chicos de 4º grado va desde talle 5 a talle 12. Y no tenemos ningún problema en pensarlo en zapatillas, en remeras, hasta en capacidades deportivas, ¿no? Ahora, cuando vamos a la currícula, ahí ya nos aparece a veces algo del orden. ¿Vieron que uno habla de un enano fascista? Bueno, a veces yo hablo de una maestra normalista. Normalidad, esta es una palabra a la que quiero llegar ahora en este segundo momento. Entonces, acá tenemos que legitimar la diferencia y tenemos que pensar pedagógicamente en cómo legitimamos esta diferencia, porque si nosotros realmente vamos a diversificar, tenemos que tener en claro que a una mayor diversificación, una menor necesidad de adecuaciones curriculares. Entonces vamos a ir a pensar formas no tradicionales de producción pedagógica. No podemos seguir llevando siempre lo mismo, no podemos estar llevando una fotocopia para 30 pibes que tienen que hacer todo lo mismo. Si están todos pensando cosas interesantísimas sobre un mismo objeto de estudio, porque la homogeneización nos hace perder lo interesante que es lo que están pensando. Fíjense ustedes, ¿no? Cómo con el paradigma homogeneizador nosotros nos perdemos la riqueza de la zona de intercambio vygotskiana. Entonces, salgamos de los alumnos homogeneizados, vamos a los alumnos subjetivados. Salimos de la anualización, gradualización, vamos a las trayectorias pedagógicas. Salgamos de los resultados y ubiquémonos en los procesos. Es indispensable poder pensar en los procesos. Son más importantes que los resultados. Salimos del formato único y nos vamos a la diversificación. Entonces, acá podemos alojar sujetos en situación de aprendizaje. Vamos a pensar en su accesibilidad, en el libre acceso a la escuela, y acá accesibilidad real y simbólica, una no se da sin la otra, la obligatoriedad y la universalidad de todos estos chicos, y superar las barreras. Y cuando digo barreras, digo no solo las barreras urbanísticas, sino que estoy hablando de las barreras ideológicas y pedagógicas, que son las barreras que más difíciles de superar y mayor obturación van generando. ¿Cómo pensar esto en este momento? ¿Cómo pensar para quién enseño? ¿Qué pienso en momentos de pandemia? Bueno, acá es cuando conversábamos un poco cómo organizar la charla, decía, bueno, cuando tuvimos que armar un marco referencial para la pandemia, cómo se podía armar, yo recurrí a este libro que les digo que se edita de la mano de la pandemia, porque el trabajo se hizo en marzo, que es Aulas Inclusivas, Teorías en Acto. En Facebook sale en espejo y en Instagram sale bien. Bueno, de la editorial Homo Sapiens. Y he vuelto a ese libro durante estos 6 meses porque en ese libro lo que un poco planteo es esta cuestión de las preguntas, de la lógica homogeneizadora, del paradigma, de la lógica del derecho,
pero además he tomado algunas cuestiones teóricas a nivel didáctico, de la psicología constructivista y de la psicología del aprendizaje para pensar las aulas inclusivas. Así que nos ha ayudado mucho a pensar las propuestas pedagógicas hoy en esta circunstancia de pandemia. ¿Desde dónde lo pensamos? Desde flexibilizar, repensar, incluir a todos. Cuando decimos esto, hablamos modalidades variadas y avanzamos hacia diseños universales, el DUA. El diseño universal lo que hace es que nadie quede afuera, que haya accesibilidad para todos los alumnos. No es un concepto que, si bien viene de la arquitectura, fue tomado por las varias ciencias sociales y por educación con mucha fuerza, ¿no? Todos se benefician. ¿Por qué? Porque la propuesta está diversificada. Un ejemplo muy sencillo, sacándolo del aula, estoy viendo una película. Una película que está en inglés o que está pasada al castellano, que está subtitulada y que hay un intérprete de señas. Eso es una diversificación. Esto es diversificar. Esto, no puedo mandar un formato único al aula porque dejo por afuera. El diseño universal lo que hace es generar formatos variados y diversificados. Voy a mandar una información oral, escrita, gráfica, audiovisual. Voy a armar viñetas, voy a grabarle a los chicos el texto, se los voy a mandar por escrito, en letra imprenta mayúscula, en letra imprenta minúscula. Les voy a ofrecer un video, todo suma. Nada de esto resta, porque son múltiples formas en información, en acción, en expresión y en participación. Entonces acá, fíjense que no estoy pensando en la lógica de 30 chicos y 3 con discapacidad o 3 para los que tengo que hacer una adecuación. A este le voy a pasar, no, yo ya llego al aula con esto y ya están todos incluidos, ¿no? Esto es mirar barreras, contexto y accesibilidad. Yo reitero, me parece que son conceptos muy importantes y esto viene de la mano del concepto de justicia curricular, justicia curricular de Connell en la Universidad de Sydney, en su libro Escuelas y Justicia Social, cuando habla de un currículum único, general y universal. Esto en nuestro país, la Ley Federal de Educación, hay que reconocerlo, ya plantea un currículum universal para todos los alumnos de educación en ese momento especial y común. Bueno, hoy más que nunca nosotros tenemos que pensar en esto, ¿no? Del currículum, de la propuesta curricular. Porque no solo se apela al derecho a aprender, sino que se apela a que esos aprendizajes sean valiosos para el sujeto y para su desenvolvimiento en una comunidad. Miren, va mucho más allá, ¿no? Para la autonomía, porque habla de justicia social, justicia curricular y justicia cognitiva. Ahí ya podemos ponerlo a Buenaventura de Sousa Santos cuando habla de las epistemologías del sur. Y fíjense que acá pensador lo que habla es nuevas prácticas, mejores prácticas, las mejores. Y los alumnos con discapacidad se merecen las mejores. Y acá voy a hacer una corrección. Y los alumnos sin discapacidad también se merecen las mejores. El paradigma socioconstructivista, ecológico, contextual, piensa en las mejores construcciones y en las mejores ofertas educativas para todos. Entonces, las mejores para todos. Y agreguemos acá a alguien que creo que es muy querido por todos nosotros y que es Paulo Freire. Si ustedes ven, esto está en la caja de herramientas que todos los docentes hemos estudiado y que lo tenemos como saber, pero hay que repensarlo para llevarlo al aula. Llevémoslo al aula. Y acá aparece el atravesamiento cultural. El pensar en diversificar es que todos los alumnos tengan atravesamiento cultural. No es que a estos alumnos no les voy a dar esto porque tienen discapacidad, bajo ningún aspecto. Es cómo hago para que este concepto sea accesible para todos los alumnos. La escuela garantiza la transmisión de un saber cultural. No puedo dejar a nadie por fuera. A nadie. El alumno con discapacidad,
que fue un histórico excluido del atravesamiento cultural, hoy tiene que estar impregnado del atravesamiento cultural. Es su derecho. Por eso hablábamos de trayectorias educativas, ¿no? De superar las propuestas segregacionistas, de justicia social, curricular. Entonces, de los tiempos, no hay tiempos previsibles, eso es de la escuela tradicional. Esto de pensar tiempos previsibles, el coronavirus nos lo ha puesto en tela de juicio. ¿Cómo vamos a pensar que todos los chicos viviendo realidades tan distintas y con esto que hablábamos hoy, tan diversas y con tantas injusticias sociales y educativas, van a tener que cumplir una currícula igual para todos? Bajo ningún aspecto. Hoy estamos ante tiempos de lo más variados que tenemos que respetar. Por eso les decía que no hay lentos ni rápidos, no hay ingresantes tardíos, no hay sobredad, no hay repetidores, ni hay alumnos con discapacidad, aunque tenemos que pensar las mejores prácticas para ellos, por supuesto, desde el expertise que tiene la modalidad especial. Hay alumnos, no hay andares fallidos. Yo trabajo esto en el libro porque me parece muy importante. Superar la idea de los andares fallidos que tiene la mirada hegemónica, ¿no? Entonces, pensar las trayectorias pedagógicas, los recorridos que van haciendo los chicos a lo largo de su escolaridad, que ingresan en edades tempranas y tienen que ir haciendo esta escuela obligatoria de primaria a secundaria. Garantizar estos itinerarios personalizados. Acá nosotros podemos hablar, bueno, todas las resoluciones del Consejo Federal de Educación que mencionan las trayectorias pedagógicas en el 2012, en el 2016 y todas las posteriores que también pudimos ver. Y entonces, ¿cómo enseñar? ¿Cómo enseñar? Bueno, recuperemos la idea de transposición didáctica. Miren a dónde me voy. Sí, eso a mí me hizo ir a buscar algunas cuestiones, esa idea de saber sabio, saber de élite, saber de minorías, bueno, transformarlo en un saber a enseñar, en un saber enseñado y en un saber aprendido y construido. No hay un chico que no pueda aprender algo. Si nosotros podemos trabajar esta transposición didáctica indispensable, creo que tenemos que revalidar la didáctica en función de los alumnos, por supuesto con discapacidad, pero además en función del momento de hoy de la pandemia. Tenemos que revalorizar. Los padres no son docentes. Digo padres y digo el grupo familiar, porque hay chicos que están acompañados por quienes los están acompañando, no necesariamente sus padres. Entonces ahí revalidemos la didáctica, que es el arte de intervenir en un proceso de aprendizaje. Intervengamos como docentes. Mandemos a estos alumnos una propuesta acorde al hogar, a lo que se puede ir haciendo. Pensemos en secuencias didácticas, no en secuencias didácticas lineales de la escuela homogeneizadora, sino en secuencias didácticas espiraladas, con una construcción abierta, que se va redefiniendo y reformulando a medida que uno avanza. Veo que entran muchos comentarios que los voy a leer después, porque si yo me pongo a leer los comentarios, me quedo y quiero contestar y me distraigo. Pero bueno, les decía transposición didáctica y de acá nos vamos a la secuencia didáctica. Mandemos secuencias didácticas que considere los contextos y las subjetividades en tiempos de pandemia, teniendo en cuenta que estamos pensando en alumnos con discapacidad. Y acá vamos a tomar la propuesta de la escuela multinivel. La escuela multinivel. La ruralidad que le enseña a un montón de chicos que están todos juntos en un aula, que planifica desde la perspectiva del aula inclusiva, que encuentra una propuesta a cada uno de los chicos y una actividad armada para que ese colectivo que aprende todo junto, cada uno sea respetado en su tiempo y en su forma, y entonces aúna lo colectivo con el aprendizaje personalizado. Hay que leer a César Coll, acá también lo... ¿Cómo? Acá sí voy a decir algo. ¿Se puede trabajar un concepto desde el nivel inicial hasta la secundaria para estructuras de pensamiento en una misma aula? Preoperatorio, operatorio, preformal, formal.
Por supuesto que sí. O alguien tiene garantía de que todas las personas tenemos pensamiento formal. Miren, ni me pregunten a mí de las matemáticas, por ejemplo. Entonces tenemos que armar un diseño que contemple diferentes niveles de pensamiento, diferentes modos, diferentes estilos, sin infantilizar. Y acá sí creo que tenemos que repensar, sobre todo los alumnos con discapacidad que entran al sistema siendo niños, muy chiquititos algunos, se van constituyendo en pibes, en sujetos autónomos dentro de la escuela, dejan de ser bebotones y niños para pasar a ser pibes, para pasar a ser adolescentes, jóvenes. Esto es fundamental. Poder atravesar todas estas cuestiones que hablábamos de la didáctica y entender que no tenemos que infantilizar. No tenemos que infantilizar. Si nosotros podemos retomar todas estas cuestiones troncales que yo les digo, que por eso se llama Teorías en Acto el libro, ¿no? Se llama Teorías en Acto porque hablo de todas estas teorías llevadas al aula, sin infantilizar, pensando que todo alumno con discapacidad tiene que tener una propuesta que le permita acceder a este atravesamiento cultural que genera la escuela. Entonces, aprendizajes que resulten ser totalmente significativos. Y ahora ya en estos minutitos que nos quedan, aprendizajes subjetivos, significativos. Ahí me fui a Usubel, fíjense ustedes, ¿no? La escuela en casa. Acá sí voy a hacer una mención a que la escuela en casa no es otra cosa más que un laboratorio. Es una oportunidad. Es difícil en este momento que estamos viviendo. Miren, yo soy de Rosario, estamos viviendo un momento muy, muy complicado y es difícil poder decir estas cuestiones, pero creo que es la única opción que tenemos de seguir sosteniendo a nuestros alumnos en casa. Así como pensamos cuestiones de la didáctica y del constructivismo, vamos a pensar el escenario donde se da esto. La cuestión es, ¿dónde se da esto? Se da en casa. Esto es una construcción conjunta entre el hogar, entre los adultos, la familia, los equipos, los niños, los adolescentes, las infancias. Fíjense que por lo general los chicos llevan a la escuela cosas que tienen en casa. Y en realidad acá se invirtió. Nosotros en casa tenemos un sinfín de texturas, de olores, de sabores, de voces, de letras, de textos, de escenas. Está todo el material que nosotros intentamos, lo experiencial está en casa. Entonces tomémoslo y hagamos propuestas innovadoras, prácticas innovadoras. Midamos, pesemos, dibujemos, recolectemos, busquemos fotos, tengamos registros diversificados, mandemos, como yo les decía, propuestas diversificadas y pidamos, ¿cómo me demostrarías esto? ¿Qué encontrás en casa que puedes poner de menor a mayor? Busca ángulos que haya en tu casa. Referenciame de casa 3 muebles que puedas ordenar de menor a mayor. Latas. Yo pensaba cuántas cosas que hay, ¿no? Dentro, y las vivencias, y los sentires, recuperar todo eso. Siempre buscando que sostengamos la autonomía, que sostengamos la independencia de cada uno de los chicos, que colaboremos con lo que es vivir en casa, que podamos trabajar sobre la diversificación de textos. Yo les decía, en casa hay textos instructivos, pero desde que se levantan hasta que se van a dormir, plasmarlos en viñetas, en palabras, en audios. En el audio, a mí me parece que el audio tiene todo un sentido, ¿no? Porque le llega al alumno la voz del docente. Mandarles por WhatsApp o donde nosotros lleguemos, acercarle a nuestro alumno nuestra voz, un cuento, un texto, una explicación, un saludo, la foto, que este año no llegamos ni a sacarla, la foto del año pasado, ver si se la podemos mandar, poner los nombres, intervenir el texto, buscar accesibilidad sobre el texto. Miren, no voy a tener tiempo de hablar sobre todo lo que es la accesibilidad textual, ¿no? Y cómo el texto es una barrera y cómo nosotros mandamos textos
que son barreras a los hogares. Y esto lo tenemos que superar. Sí les dejo para que investiguen algo sobre lo que yo he trabajado también en el libro anterior, que es el Tratado de Marrakech, que tiene que ver sobre la accesibilidad a todas las obras publicadas, a todos los manuales. Se está trabajando mucho y me parece que tenemos nosotros el deber de que si un pibe tiene que leer El Matadero, porque es necesario, porque está en la currícula, bueno, de Esteban Echeverría, que lo vea en gráficos, en viñetas, que lo escuchen, que nosotros podamos armar para él, para todos y para él, para todos y para cada uno, una propuesta que sea una propuesta diversificada. Bueno, me quedaría acá hablando de cómo trabajar desde el conteo en casa, cómo trabajar situaciones problemáticas, cómo trabajar la temporalidad del día a día, los almanaques, cómo anticipar actividades. No sé, los otros días hicimos una búsqueda del tesoro por una casa y la maestra me decía, pero hay chicos que no escriben, ¿cómo van a escribir caminar 10 pasos? Bueno, se puede graficar, se puede decir, se pueden buscar iconos. Esto es diversificar y dar accesibilidad. Bien, en estos minutos que me quedan voy a abordar el subtítulo de esta charla. Ustedes habrán visto que el subtítulo es La nueva normalidad y el trabajo que salió publicado en el Cisne también habla de la nueva normalidad y el nombre de las cosas, ¿no es cierto? Entonces, en entre en el que estamos parados, entre esta situación de pandemia tan extrema en algunos lugares y el retorno gradual y progresivo en otros, aparece esto de la normalidad, la palabra nueva normalidad en las aulas. Bueno, a mí la palabra normalidad entiendo que surge y que tiene un sentido en épocas de pandemia, pero me empezó a hacer ruidito. ¿Por qué? Porque el criterio de normalidad y anormalidad en educación estuvo históricamente constituido desde la pertinencia de un saber hegemónico, un saber médico que se ocupa de la salud y la enfermedad y que casualmente no resulta ser el más apropiado ni el más idóneo para las cuestiones de aprendizaje. Entonces acá esto de nueva normalidad asociada al campo educativo me hizo mencionar que esta nueva normalidad no sea una medicalización del retorno, no sea normalizar y homogeneizar, que no se hable de atraso, de déficit, de repetición, de sobriedad, no. Que nosotros tengamos un retorno impregnado de humanidad, de bienvenida, de tramas vinculares, donde esté la voz, el cuerpo, la subjetividad, el encontrarnos, que no haya segmentaciones, en realidad que las desigualdades puedan ser granjeadas. Y en esto de la nueva normalidad, yo creo que, bueno, el retorno pivotea en torno al derecho, por supuesto, real y simbólico, y a que nosotros podamos buscar palabras como derecho, equidad, accesibilidad, justicia, diversificación curricular, trayectorias, apoyos y otros nobles vocablos inclusivos, ¿no? Tan fuertes y que los necesitamos. Había pensado algunas palabras como para que nosotros, cuando decimos nueva normalidad, también pensemos, ¿por qué no decir nueva habitualidad? Tenemos nuevos hábitos. No salimos sin barbijos, no ponemos alcohol en gel, estamos con un distanciamiento social. Entonces, nueva habitualidad. Y de nueva habitualidad, esto me empezó a aparecer esta semana, me fui a nueva habitalidad. No sé si existe la palabra, a lo mejor la inventé. Una nueva forma de habitar las aulas, una nueva forma de estar con el otro. Tiene que ver con la convivencia, que va de la mano, inevitablemente, con el paradigma del derecho y de la inclusión. Entonces, yo veo que el tiempo, que es muy tirano, se nos acerca. Espero que el regreso en los lugares donde es posible regresar a las aulas, se mire el contexto.
y que los alumnos lleguen con su autonomía, mirados desde la autonomía, que estos alumnos puedan desplazarse, puedan moverse en el aula, que se considere que es necesario que vayan con tapabocas, con alcohol en gel, con el distanciamiento, pero que también haya posibilidades de que se vea la boca, de que se vean los ojos, de que se vea el rostro, de que la mirada tan importante en este momento esté considerada dentro del vínculo inevitable que necesitamos para enseñar y aprender. Que nos podamos ver y nos podamos escuchar. Y que se considere la presencia de todos los acompañantes que se necesite dentro del aula. Que el cupo de personas dentro del aula estén considerando ahí a quienes tienen que estar en el aula. Bueno, ya estoy llegando al final. Todo esto de lo que hoy hablamos, ustedes lo pueden encontrar retomando esta charla, y si no, lo pueden encontrar en la página que es www.mariajoseborsani.com.ar. Hay material sobre aulas inclusivas y además todo el material que he ido produciendo en estos meses sobre acompañar las aulas inclusivas y en épocas de pandemia también está ahí para que todos puedan acceder. Tienen garantizada la accesibilidad. Aquí y tienen también garantizada la accesibilidad al Instagram, porque también hemos ido subiendo al Instagram MJ Borsani las cuestiones que se han ido generando para acompañar este momento. Momento que esperemos podamos terminar en algún momento, podamos ir resolviendo. Sabemos que no vamos a volver a lo que tuvimos. Nos llama a ser constructivistas, apelemos a todo lo que hemos hecho en nuestra vida y en nuestra carrera docente para poder construir una escuela y un aula que esté a la altura de las necesidades de nuestros alumnos. Solo me resta agradecerles a todos los que se han ido sumando, volver a agradecer al CISNE esta oportunidad y decirles que, bueno, para mí también es un gusto. Veo que, bueno, muchas gracias, es un gusto. Yo también les agradezco profundamente esto. Y bueno, quedamos en línea a través de estos espacios y en la página también pueden escribirme y yo soy de contestar y de estar junto a quienes hoy hemos tomado este desafío de acompañar la construcción de la escuela en tiempos de pandemia. Muchas gracias y bueno, será hasta la próxima. Tengo que ir a finalizar.